Ujú. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Casa de Dios el Jordán. Una sola voz, un solo espíritu. Pues nos encontramos nos pueden encontrar en Facebook como Casa de Dios el Jordán, en Instagram como Estudios el Jordán y en YouTube como Estudios el Jordán. Estamos transmitiendo de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde y nos ubicamos en el fraccionamiento Rincón de la Florida, en la calle Cerrada del Sauce, número 154, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eh, nos, y hoy damos la bienvenida a nuestro hermano Mauricio, que hoy el Señor ha puesto en su corazón un tema para compartirlos. Y les pedimos si pueden, por favor, compartir el video para que llegue a otras personas, a otros hogares y que sea de gran bendición. Pues comenzamos. Damos la bienvenida. Buenas tardes, hermano Pues, Mauricio. muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están escuchando el día de hoy en este miércoles. Primero. Miércoles 1 de abril, empezando el mes para la gloria de Dios. Amén. Un miércoles un poco raro en clima. Claro. Está con que quiere llover y luego no quiere llover, pero Dios sabe cuándo va a dejar que caigan las Las aguas. aguas. Pero está muy agradecido con el Señor por este miércoles que nos está permitiendo estar aquí para compartir la palabra con usted, hermana Liz. Una bendición. Gracias. Hace tiempo que no pasábamos los dos. Hubo un tiempo que nos tocaba seguidito, 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 Sí. seguidito. Pero bueno, estoy muy agradecido de poder estar aquí para compartir la palabra junto con la hermana Liz. También ustedes que nos están escuchando, estoy agradecido de que estén aquí. Recuerden siempre dejar sus comentarios, de estar compartiendo la transmisión en vivo, de darle me gusta a la transmisión, de darle un corazoncito, o si no les está gustando la palabra, también me enoja o algo por el estilo, porque al final del día la palabra tiene que hacer algo en nuestras vidas. Y también les pedimos, por favor, que tengan su Biblia a la mano para que ustedes puedan estar checando continuamente que todo lo que estamos compartiendo aquí todo está basado en la palabra, no nos estamos inventando nada. Amén. Este, la hermana Liz lo tiene de manera física la Biblia, también Así. lo tiene en su celular, yo lo tengo aquí en mi tablet, pero el chiste es que ustedes tengan la Biblia a la mano para que puedan estar verificando todo lo que se está compartiendo y de Amén. lo que se está hablando el día de hoy, ¿verdad? Así es. Eh, Ahora sí, creo que sin nada más que decir, creo que son todos los anuncios que se tienen que dar. Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, un tema del cual el Señor me estuvo hablando, evidentemente de este tema que consideraría un tema importante, principalmente por el momento en el que estamos viviendo ahorita Así mismo es. dentro de la sociedad. Eh, una sociedad que yo creo que hoy más que en otras ocasiones o en otros años, es una sociedad muy ensimismada. Es una sociedad que Así es. ve primero por uno mismo, primero yo, después yo Y al último yo. y hasta el último yo, ¿verdad? Y se Ujú. ha perdido esa despersonalización de las otras personas. Así O es. sea, no vemos a las otras personas como, valga la redundancia, como personas. Sí. ¿Verdad? Por cierto, hermanos, quiero comentarles algo. A todos los que nos están escuchando, favor de dejar en los comentarios si se está o no se está escuchando bien la transmisión. Como tengo la voz un poco más fuerte que la hermana Liz, tengo el micrófono alejado. Pero, por favor, para que nos avisen si se está escuchando bien, si está escuchando bien, si me acerco o no al micrófono. Bueno, el asunto es el siguiente. Dentro de una sociedad en la que vivimos actualmente, que termina siendo muy ensimismada y muy egoísta y muy concentrado en uno mismo, es evidente que un tema o un aspecto dentro de un hijo de Dios que es clave, diría yo, creo que es uno de los pilares fundamentales dentro de la identidad de un hijo de Dios, se está perdiendo actualmente y se está viendo como si fuese algo menos de lo que realmente es, que es, bueno, el nombre del tema del día de hoy es el servicio como vocación. Amén. ¿Y por qué le puse vocación? El servicio como vocación. El servicio, todos sabemos cuál es el servicio, ¿verdad?
es lo que nosotros Damos. damos, lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Vamos a desglosarlo un poquito dentro de lo que viene siendo la palabra servicio, viene del griego que se llama diaconia. Y no se refiere, y esto no se refiere a lo que hace un esclavo de manera obligada, sino a alguien que decide voluntariamente ayudar a otros. Ese es el origen de la palabra servicio. Amén, así Y es. también tenemos que la vocación, que viene del latín vocare, significa llamado. Llamado. Es lo que tú haces para vivir. Entonces, ¿por qué le puse vocación como el servicio como vocación? Porque es la ayuda que nosotros damos a los demás por el llamado que hemos recibido. Y ahora sí, a veces me dicen, hermano, pones unos títulos bien raros a tus temas. Pero ya cuando uno lo ve, más es como, bueno, la ayuda o el servicio, lo que estamos haciendo hacia las demás personas, como el llamado que nosotros hemos recibido. Y eso ahora es más entendible. Y vemos cómo fácilmente vemos cómo Jesús varias veces, y una de las partes más importantes es que dice, el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Servir, así es. Y ese y Es el mejor también ejemplo. Jesús dice, las mismas cosas que yo hice, incluso mayores, ustedes harán. Amén, así es. Y dentro de eso está la parte del servicio, Sí. algo tan fundamental y tan importante que es dentro de la iglesia que viene siendo el servicio. ¿Cuál es el problema y la incompatibilidad que podemos encontrar dentro de lo que es el servicio hacia lo que es la sociedad hoy en día? Bueno, pues que precisamente como estábamos mencionando anteriormente, en el mundo, en la sociedad ahorita, bueno, en general se han pasado por diferentes etapas, ¿no? Y yo creo que, bueno, en su momento, hermana Liz, cuando usted tenía, por así decirlo, como 30 o 20 años, la sociedad era muy distinta como es ahora y se transmitía un mensaje diferente al que se transmite ahora, ¿verdad? Así Eh, es. Y todo eso son mensajes que al final del día van contradiciendo de alguna forma u otra lo que la iglesia debería de estar haciendo, ¿verdad? Hubo un tiempo durante los 70s y los 80s que fue como un boom, también le llaman como el del despertar sexual de las personas, en donde empezó a quitar el estigma de tener o de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Y donde se empezó a popularizar ya no el matrimonio, pero las uniones libres y Sí. se fueron popularizando tanto y evidentemente hubieron el problema de la falta de compromiso dentro de las De la... relaciones premaritales, causó muchos niños que no tienen padres o no tienen madres presentes, divorcios que se fueron causando y por eso todos esos hijos de esa camada del despertar sexual son niños y niñas que tienen traumas. Y traumas no en un sentido como gracioso, sino en un sentido de, pues es Afectivo. gente que no tiene una figura paterna o nunca tuvo una figura materna. Y el problema de eso es que si tienes a alguien que no tiene una figura paterna, lo va a buscar en otro lado. Y por eso ese tipo de gente vulnerable que nunca tuvo una figura paterna, muchas veces, en especial las mujeres, terminaron juntándose con hombres muy violentos. Y los hombres que no tuvieron una figura paterna terminaron juntándose con Jezabeles. Y vemos la importancia de realmente darnos cuenta qué tipo de agenda se está manejando en el mundo y qué tipo de agenda está utilizando el enemigo. Porque seamos honestos, el enemigo es muy inteligente. No es alguien que no conozca la palabra o no es alguien que no sepa algunos puntos claves de los propósitos de Dios para quien tierra, ¿verdad? Porque sabemos que él se encontraba con Dios en su momento y él sabía lo que quería hacer Dios con nosotros. Y hermano Mauricio, ¿por qué estás diciendo toda esta sarta de cosas? Porque es importante, por lo mismo que les estaba comentando, porque es importante que nosotros sepamos qué agenda se está manejando en la sociedad ahorita mismo. ¿Por qué es importante? Porque así entonces yo puedo atender a los problemas que hay dentro de la iglesia. Porque, ¿por qué me debería importar a mí dentro de la iglesia lo que está sucediendo allá afuera? Muy fácil, porque toda la gente que viene a la iglesia viene de allá afuera. Vienen contaminados con esa mentalidad. Y yo no puedo tener una mentalidad de la sociedad de los 70 y quererla aplicar ahorita. No, Es completamente incompatible. así Entonces, es. en la sociedad ahorita se está manejando mucho la agenda del
del uno mismo. Por eso hay muchas personas que ya no se quieren casar. Por eso hay muchas personas que ya Y no quieren la tener, responsabilidad de tener unos hijos. Por eso muchas personas tratan de equiparar el tener un hijo con el tener una mascota, los cuales son completamente diferente, diferentes. Y lo digo yo que amo a mis perros, tengo 3, los amo, pero sé que no son seres humanos. claro. Sé que es Lo diferente tienes muy tener un definido. hijo a un perro. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, venimos alimentados de él. Date placer a ti mismo, tú eres suficiente, tú eres capaz, no necesitas a nadie más, eh, eh, tú estás para ti, para nadie más, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno viene a la iglesia, se nos es confrontado con que todos somos el templo de Dios. Y la iglesia es la casa de Dios, y todos somos piedras vivas. Y ningún templo está hecho a base de una piedra nada más. Son un montón de piedras unidas que Hacia juntas familia. conforman la casa de Dios. Amén, así es. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos ser esa unión homogénea de todos nosotros sirviendo como casa de Dios si cada uno está jalando por su lado? No se puede, definitivamente. Exactamente, es imposible. Imposible. Precisamente porque, que ya nos dijeron que sí se escucha bien, es imposible porque cada uno va a estar jalándose su propio rumbo. Y la misma palabra dice que una casa dividida No prosperará. no va a prosperar. Así es. Entonces, la misma iglesia tiene que estar puesta de acuerdo apuntando hacia un lado. Eso es gran parte de lo que Pablo le exhorta, ¿cómo se llama ese muchacho? A Timoteo, de lo que tiene que estar haciendo dentro de las cartas paulinas. Aparte de Así decirle es. quiénes pueden ser líderes, qué tiene que estar haciendo, que él tiene que ser fuerte, que él tiene que ser certero con la palabra que se está dando, precisamente porque se tenían que construir las comunidades. Y por eso vemos la vida de Pablo y vemos que él hizo muchos viajes y fue a diferentes lados. En cada uno de esos lados él fundó iglesias, pero él no se quedaba 2 días. Él se quedaba meses enteros, Sí, porque él sí, sí, sabía que sí. tenía que formar primeramente una comunidad fuerte y establecida que estuviese llena del servicio. E incluso Pablo, en una iglesia, que ahorita no recuerdo, quien sepa que nos esté viendo, nos lo puede dejar en los comentarios, le dice a una de las iglesias, nosotros, porque normalmente era Pablo con Lucas o con Bersabé o con Silas o con Timoteo o con alguno de ellos con los que viajaba, decían, nosotros no hemos sido cargas para ustedes. Nosotros hemos pagado, por así decirlo, lo estoy parafraseando, ¿no? O trayéndole igual. Nosotros hemos pagado nuestros viajes, nuestros viáticos. No les hemos No pedido nada dependían de de ustedes, no ellos. depende de ustedes. Pero si hay iglesias que ofrecen su servicio y nos lo dan, pues. ¿A qué voy con esto? Que dentro de la iglesia, incluso en la iglesia primitiva, el servicio era muy importante. Y Era una parte fundamental, ¿verdad? claramente, de tal importancia que es importante ponernos a reflexionar hoy en día, ay, perdón, qué tanto eh, de esas características de la iglesia primitiva tenemos nosotros hoy en día. Lo que viene siendo el servicio, porque es importante, encontramos en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino Sino para para servir. servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y incluso podemos ver en Juan 13, de 1 al 17, que no lo vamos a leer, pero Jesús aprovecha su última noche no para exigir honores, sino para realizar la tarea más baja de la época. ¿Qué hace Jesús esta noche? Le lava los pies a sus discípulos. Y un acto de Enseña, humildad. así es, enseña que el liderazgo en el reino de Dios no se mide por el tamaño de mi título, No. sino se mide por el tamaño del servicio que yo estoy haciendo, ¿verdad? Así es, E incluso efectivamente. dice otra cosa, ¿no? Que en el reino de Dios el mayor tiene Que que servir. servir a los menores, ¿verdad? Y dentro de todo esto se puede enfatizar incluso como dentro a todos los discípulos el que le lavó los pies, también le lavó los pies a quién? A alguien que estaba a punto de darle un beso. Ah, sí, a A Judas. Judas. Sí, es cierto. Y vemos como incluso Jesús sirve a Judas.
momentos antes o horas antes de que Judas lo vaya a traicionar. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que Jesús sabía que le iba a traicionar a Judas. Claro. Entonces, eso lleva a que los gatos estén peleando ahí fuera. Eso lleva a ponernos a reflexionar la posición que nosotros debemos de tener dentro de la iglesia. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia principalmente al principio de nuestra vida como cristianos y pensamos en qué tiene que ofrecer la iglesia hacia nosotros. Decimos, la iglesia me tiene que dar las soluciones, porque bueno, en la iglesia está Dios, no, Dios me tiene que dar las soluciones, Dios me tiene que dar la prosperidad, Dios me tiene que dar la felicidad, y me tiene que dar esto, esto y esto y lo otro, pero nunca nos ponemos a pensar, Y ¿qué le puedo nosotros, ofrecer yo a Dios o qué le puedo ofrecer yo a la iglesia? ¿qué parte me toca a mí dar, no? Exactamente, porque de nuevo estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de eso. Entonces, el servicio se hace por vocación, no por recompensa. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿De qué sirve el servicio cuando yo no lo hago con un corazón dispuesto y con un corazón genuino? Yo creo que es muy diferente, usted como mamá, y creo que lo entenderá, es muy diferente ver que sus hijas hagan algo sin que usted lo pida a que lo hagan porque usted ya lo pidió. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Iba a comentar. Sí, lo que tú dices es cierto, pero yo creo que depende mucho este, cómo te formaste, cómo Ujú, te formaron, porque ciertamente en lo que corresponde a mi casa, pues tanto así a mí no me cuesta mucho el servicio, pero no estaba enfocado en esa parte de tener esa humildad y no recibir recompensa, porque definitivamente a mí me pasaba esto de que, bueno, sí lo voy a hacer, pero voy a demostrar que lo sé hacer mejor, ¿no? ujú, O sea, siempre el ego, el orgullo y todo lo que te infla. Entonces, pero cuando tú entiendes y empiezas a leer sobre todo la palabra de Dios, donde viene lo de Mateo, donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo caminó y con sus discípulos y vemos, porque para mí he sido el mayor ejemplo de servicio y de humildad, porque él lo hacía con sin pedir nada a cambio, ¿no? Porque él daba para tener para hacer un bien, pues, ¿no? Nunca lo hizo pensando en su recompensa. La recompensa el Señor ya lo tenía, ¿no? Pero, qué tan importante es, este, reconocer que nosotros desde el hogar tenemos que saber servir, como tú decías al principio, de que no se necesita una piedra viva, se necesitan muchas para edificar una iglesia, ¿no? Y para formar esa iglesia, para que tengamos unidad, se necesita tener la verdad, la disponibilidad y un corazón humilde para hacerlo sin, este, sin elevar nuestro ego, nuestro orgullo. ujú. Aquí tenemos a la hermana Carla que nos hizo favor de encontrar el versículo al que nos Ajá. está refiriendo anteriormente, el cual es 2 Corintios, Ah, capítulo Corintios. 11 versículo 9, nueva versión internacional, dice: Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades, y he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Yo creo que en ese momento Pablo sabía muy bien el estado del corazón de esos hermanos de esa A iglesia, eso iba. porque no fue una carga para ellos, o evitó ser una carga para ellos en cualquier sentido, ¿verdad? E incluso cuando, para así decirlo, Pablo sabía que la iglesia se tenía que hacer cargo de esos gastos, él aún así decidió ceder eso. Entonces encontramos en Colosenses 3, del 23 al 24, dice:
Y todo lo que hagáis, hacedlo de Celoso. corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, Ujú. porque a Cristo el Señor servís. Así es. ¿Y esto para qué nos sirve? Creo que aquí lo puedo ver. ¿Y eso para qué nos sirve? Muy sencillo, nos sirve para nosotros entender y para quitar un argumento muy fuerte que va en contra del servicio, que es, bueno, ¿cómo yo puedo servir a la iglesia si las autoridades no me caen bien? ¿O cómo puedo yo servir si a mí no, servirle a la hermana Liz, si a mí la hermana Liz no me cae bien? Y yo me imagino que Jesús está así de que, bueno, no me importa, tú tienes que servir. El servirle a alguien no es Sí, si te cae bien o te cae mal, porque aquí en esa palabra dice sirve como si lo estuvieses haciendo como como para para Dios, Dios, así no es. como para los hombres ni nada más. Entonces, la parte del servicio al que nosotros hemos sido llamados es un servicio en excelencia, es un servicio que tiene que demostrar que yo soy un hijo de Dios, porque esa parte del servicio también sirve como el testimonio que yo dejo hacia las demás personas. Y claro, primero uno empieza en la iglesia y uno dice, bueno, estoy empezando con esto del servir porque seamos sinceros. Hay hermanos a los cuales el servir se les hace más fácil que a otros hermanos. Quizás hay gente que viene que nunca en su vida ha servido, o sea, ha servido para las demás personas, ¿verdad? Sí, En el sentido, yo nunca he ayudado a recoger los platos, a pasar el agua, a hacer X o Y cosas. Y uno dice, bueno, es entendible que yo no lo puedo juzgar por de dónde vino, ¿verdad? Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros aprender el servicio como Dios lo manda claro. y como Dios lo establece dentro de la palabra. Y es ese tipo de servicio que empieza dentro de la iglesia es el que nosotros debemos de estar cultivando constantemente, porque de esa manera nosotros también podemos ir hacia las demás personas que están fuera de la iglesia, que por así decirlo es como el examen que nosotros tenemos fuera de la iglesia, para que esas personas también vean el testimonio y el reflejo de Jesús dentro de nuestras vidas. Y Sí, esa es una forma que, para así decirlo, bajita la mano, es una forma en la que nosotros también podemos evangelizar a las demás personas. definitivamente es parte importante eso, ¿no? Exactamente, porque nadie, tomando en cuenta, no sé si sea el primer evangelista, yo me imagino que sí, pero ¿cómo se llama el que bautizó a Jesús? Juan, no, Juan, sí, Juan, Juan el Bautista, Juan si el no me Bautista, equivoco. sí. Juan el Bautista, él evangelizaba a las demás personas con la forma en la que él hablaba, porque tenía el poder de Dios, y por otra cosa, porque sus predicaciones estaban soportadas por su estilo de vida. No era, por así decirlo, el loquito del centro que anda gritando. No, Era alguien que realmente vivía lo que decía y la gente lo podía ver, y su testimonio ayudaba a que las demás personas realmente creyeran lo que él estaba diciendo. Entonces, el servicio que nosotros damos, tanto dentro de la iglesia, puede servir para que los demás hermanos que apenas están empezando vean, el crecer dentro en Dios, el madurar en su palabra, también conlleva el servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estigmatizado que el servicio es para alguien menor y para alguien que es menos. o el que acaba de entrar. O para el que acaba de decir, como es el nuevo, le vamos a dar la novatada, para Sí, sí, decirlo aquí en la iglesia, sí. y le va a tocar lavar los Sí, baños. lo peorcito. Exactamente. Cuando no se trata de eso. Así es. Se trata de realmente que el servicio es el estilo de vida de un hijo de Dios que ya está Amén, maduro así dentro de la es. palabra. Definitivamente. Y es un servicio que, como se mencionó anteriormente, es un servicio que se da en excelencia, que se da como lo dice la palabra de Dios, sin esperar recibir nada a cambio. Y eso es lo que quiere decir. El problema es que como nosotros estamos tan acostumbrados a tener que recibir algo como un estímulo cuando nosotros hacemos las cosas, queremos que cuando yo hago algo, Dios me recompense, o me den una estrellita, o Dios me dé una Siempre bendición, esperamos como recompensa. si fuese una moneda de cambio Ay, para el Señor, ¿no? Bueno, Dios, yo hice el aseo de la congregación, así que espero que me cumplas este milagro. Cuando Dios nunca dice eso, ni nunca lo establece de esa manera en ninguna no. parte. Fíjate, amado, que
cuando yo empecé acá y que empezamos a servir en el aseo, en Ujier, este, entonces aquí en la iglesia, pues sí, sí reconozco que lo hacía, pero lo hacía de mis fuerzas y sobre todo lo hacía para que vieran pues de que yo era la que servía. Y pero cuando vino ese entendimiento de que tienes que servir por amor al Señor, ¿sí? Por amor a nuestros padres espirituales, porque ellos han dado la vida por nosotros y tú no sé, pero no sé si no se te ha, ¿cómo le llaman? Si no lo has visto, o sea, que que, que a veces dices tú, ¿por qué me va bien? Porque hay gente orando por ti atrás y porque tus padres espirituales están preocupados por ti, porque te quieren ver bien, porque quieren que ellos logres llegar a una madurez para que el Señor esté hablando en tu vida y tú digas, efectivamente es lo que yo necesito, que el Señor hable a mi vida para que yo lo escuche y pueda yo hacerlo por amor a Él. Porque el servicio no lo vas a hacer para que tú me veas, ¿sí? Sino es eh, para ofrenda al Señor, pero con eso un corazón humilde, ¿sí? Yo, la verdad, ahora entiendo todo lo que hago y hasta en mi casa, porque a veces te pesaba, ay, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacer esto, tengo que el otro, y se te hace una carga que acabas bien cansado. Y cuando tú dices, hoy lo voy a hacer, pero voy a hacerlo para Dios, en tu casa, en tu trabajo, ¿sí? En tu trabajo, hasta llegar temprano, poner el café para el jefe o en tu oficina, tú mismo, a veces, eso sí me pasaba, yo reconozco que cuando trabajé en oficina, pues sí era de las que llegaba temprano y que no esperaba que llegara el intendente, la persona que te hacía la limpieza y que te hacía el café, llega yo y ponía todo, ¿no? Porque de alguna manera me enseñaron a hacer las cosas, pero nunca me enseñaron a hacerlas para Dios, sino para el hombre. Y eso es lo que a veces no debemos de hacer, sino la debemos de hacer para el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso te trae a ti una paz, te trae entendimiento y te trae una humildad en tu corazón de reconocer que las cosas no son para el hombre, son para el Señor. Así es. Ujú, Y cuando uno comprende que las cosas se hacen como para el Señor ujú. y no para agradar al hombre, por eso Sí, se quita una carga dentro de sí, nosotros. así es. Porque en ese momento, y yo creo que todos quienes hemos estado Sí, dentro de la iglesia durante un tiempo, todos, sin nos excepción, enojábamos. incluso ustedes que nos estén escuchando, han servido en algún momento con carne del corazón, Sí, sin, sí, es cierto. sin estarlo haciendo como para el Señor. Ujú. Yo creo que es un momento en el que todos pasamos, Sí, porque definitivamente. cuando Dios nos quiere enseñar algo, muchas veces deja que caigamos y luego nos dice, eso es lo que no quiero que hagas. Entonces, Así es. dentro de este servicio que nosotros tenemos que dar, claramente está la excelencia y cuando lo vemos como, bueno, lo estoy haciendo para el Señor, esas cargas de querer agradar al hombre se quitan. Incluso no solo querer agradar, si esa persona a quien yo le estoy haciendo el servicio no me cae bien, bueno, no me importa, lo estoy haciendo para el Señor. Así y así es. Eso quita cualquier excusa de no querer servir o de servir mal, pues. Y todas las iglesias requieren de este servicio, porque el estar sirviendo conlleva, significa que alguien está más maduro espiritualmente que otro. No quiere decir que el servicio es, como usted decía, para los que están empezando son los que van a pasar los platos o los vasos. No, el servicio es un fruto de alguien que está maduro dentro de la Así palabra de es. Dios, que está maduro dentro de Cristo, y ya tiene uno parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, dentro de esa parte del servicio, yo puedo ver cómo los hermanos, incluso los mayores, aún así siguen sirviendo. Y todos servimos de maneras diferentes.
Podemos ver, por ejemplo, el apóstol da su servicio a Dios. ¿Cómo? Teniendo las consejerías con nosotros, llamando a Eso, nosotros cuando nos tiene que llamar, llevando revelación de parte de Dios todos los domingos. Eso es el servicio que Él está dando. ¿Es un sí, servicio diferente al que yo hago? Por supuesto que sí. Yo tengo un servicio diferente que va más en torno a lo tecnológico. Yo me encargo de algunas cosas en el área tecnológica y en el estudio de varones. Pero es un servicio que estoy dando para el Señor. Y ahora, a mí me podrá caer bien o mal el apóstol, pero el servicio que yo tengo que estar dando es independientemente de eso, porque el servicio se supone que lo estoy haciendo para el Señor. Pero en el momento en el que lo hago para agradar al hombre, entonces ahí voy a chocar contra pared. Porque cuando lo estoy haciendo para el hombre, como el apóstol me cae mal, entonces yo no voy a hacer bien las conexiones del sonido, yo no voy a hacer bien las transmisiones de la radio, o yo no voy a estar haciendo bien el estudio de los varones. Y ahí es cuando en la misma propia iglesia empieza a derrumbarse por sí misma y bajo su propio peso, porque ese servicio no existe realmente. Ahora, motivo uno de los motivos importantes entonces del servicio en nuestra vida es que es la imitación de Cristo, ¿va? Vemos cómo Cristo ¿verdad? sirvió a sus discípulos, cómo Él lavó los pies de muchas personas, como el mismo Jesús dijo que Él vino a servir, como el mismo Jesús se la pasaba predicándole a las demás personas sin parar con tal de que ellos entendieran cómo Cristo sirvió a sus discípulos y a las demás personas. Y de nuevo, Cristo lo dice, o Jesús en su momento lo dice de la misma manera, de que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Entonces, cuando una iglesia sirve, se convierte en un espejo de Jesús aquí en la tierra. Sin servicio, la iglesia se convierte como en un club social, en el que todos venimos a chachayar, todos venimos a platicar, a discutir de cosas que nos van pasando, pero no entendemos la clave y la importancia del servicio dentro de Sí, la misma iglesia. Y esa parte del servicio lo podemos encontrar en todos los aspectos, de todos los llamados que podemos encontrar dentro de la misma iglesia. definitivamente. Entonces, el servicio, por ejemplo, lo puede encontrar en los hermanos que son ujieres, que vienen más temprano del usual, compran los dulces, preparan una palabra para recibir a los hermanos, tienen la paciencia y tienen la delicadeza de poder llamar la atención a los hermanos, porque ser ujier no significa que si veo a un hermano platicando desde donde estoy sentado, decirle, hey, cállate, no es eso, No, definitivamente no. ¿verdad? Sino No, que es un tipo de servicio en específico para otras personas. creo que cuando ya hay ese entendimiento y te empiezas a tener esa madurez espiritual, el servicio se vuelve como un llamado, no como una tarea específica que te dan a veces, ¿no? Porque yo creo que nuestras autoridades, pues Dios les pone, les permite ver, ¿verdad? La condición a veces de nuestro corazón y pues dice, bueno, todavía no estás apto para servir, ¿verdad? Porque si te pongo en una parte del servicio, este, en vez de hacerte un bien, te voy a hacer un mal. ¿Por qué? Porque puedes dañarte a ti mismo y dañar a las personas porque tu corazón todavía no está dispuesto a servir, ¿verdad? Y siempre con amor y humildad hacer las cosas como habíamos dicho como para Dios. Yo creo que como lo hemos platicado, todos hemos pasado por diferentes situaciones, pero la disponibilidad del corazón, que es muy importante, sobre todo tener un corazón enseñable, un corazón que dices tú, ciertamente esto es bueno para mí. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hago algo, lo debo de hacer como para el Señor. Y eso a mí, como decimos, nos trae esa paz que estamos haciendo las cosas bien, que es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que seamos transformados, Así ¿sí? es. Que ya no seamos lo mismo como veníamos, porque todos los que venimos a los pies de Cristo es porque el Señor nos ha traído, porque quiere restaurar este corazón que ha estado dañado por situaciones de diferentes índoles, Ándale. ¿sí?
pero que nos da la oportunidad de que cambiemos, ¿verdad? Y Él, no, él es el que nos ayuda a que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque es lo que está esperando una iglesia madura para hacer la voluntad del Señor. Así es. Tenemos a la hermana Silvia, nos comparte una palabra, la de Filipenses, capítulo 2 versículo 3 al 11, en este caso en la nueva versión internacional, y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo Al sumo. sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en En la la tierra tierra y y debajo de la debajo de tierra. la tierra, y toda lengua confiese que Que Jesucristo Jesucristo es es el el Señor. Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Así es. Entonces vemos cómo en este versículo que nos comparte la hermana Silvia, el servicio está tan impregnado dentro de los planes de Dios. Así es. Y el servicio, volvemos a lo que estaba comentando anteriormente, el servicio se ha encontrado en cada uno de los aspectos de lo que lleva a la iglesia el servicio y lleva a lo que uno está haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita también es el servicio a Dios. Así es. En este caso, la hermana Liz, en este servicio que está dando, también es cuenta, y bueno, todos los que servimos a Dios, este servicio también cuenta como un sacrificio que le hacemos al Señor y una ofrenda. ¿Por qué estoy dando mi tiempo a Dios como una ofrenda? De decir, ahorita pudiese estar descansando, ahorita pudiese estar en mi casa tranquilamente, no me tuviese que haber preparado buscando versículos o de qué tema va a hablar el hermano Mauricio, estaría más tranquila porque el estudio es a las 6, entonces pues tengo una hora un poco más de descanso, de preparación y así vengo más tranquila, pero aún así uno da eso de ofrenda en el caso de lo que estoy comentando a usted. En mi caso, pues en lugar de haber preparado el tema, de haber buscado los versículos, de también ahorita pudiese estar descansando, el hermano Isaías que está ahorita, que está dando el servicio de estar con la transmisión, de estar checando que el audio esté bien, de estar checando los comentarios, de estar checando que la cámara está sirviendo, etcétera, etcétera. Todo esto sirve o parte de lo que es el servicio. Así Y es. si ninguno de nosotros tres estuviese dispuesto a este servicio, hoy no habría radio. Y si ninguno de esos, de las otras tres personas que les toca mañana, mañana tampoco habría radio. Y en sí la parte de la radio no serviría para nada y ni existiría porque nadie está dispuesto a servir. Todo lo que nosotros o todo lo que la iglesia hace parte desde lo que viene siendo el servicio y de lo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia. Todos y cada uno, desde el que está predicando hasta el hermano que lava los baños. Todo eso forma parte del servicio. Y Así es. ninguno tiene, al final del día, ninguno viene siendo mayor que otro. No porque alguien esté en los, ¿cómo se llama? En los reflectores, significa que es el único que sirve. O el que hace el servicio más importante. Porque tanto como el que predica como el que checa los baños, los dos están sirviendo al Señor. Ujú. Y ninguno es mayor que otro. Así es. Todos, cada uno está haciendo el servicio para que en ese momento fue llamado. Y quizás en otro momento el que predica le va a tocar lavar los baños y el que lava los baños le va a tocar predicar el otro domingo. Y aún así los dos están sirviendo igual. Porque de nuevo es parte del servicio. Dentro de los hermanos que mencionabas anteriormente, dentro del que predica, del que sugiere, del que checa los baños, del que hace el aseo, de la hermana que prepara la comida, del que pasa los platos, pasa los vasos, de las hermanas que pasan a adorar.
en los domingos también estar sirviendo al Señor Sí, y están definitivamente. sacrificando, están diciendo, me tengo que estar en santidad, tengo que ponerme a cuentas, tengo que aprenderme las canciones, tengo que afinar mi voz, tengo que checar que todo esté bien para que cuando esté cantando, no estoy cantando para los hermanos, estoy cantando y adorando a Dios. Y como yo soy la punta de lanza que abre los cielos para que la presencia de Dios caiga, pues yo tengo que estar en santidad. Definitivamente lo principal. Y eso es lo que están haciendo, es un servicio que están dando hacia Dios, pues. También todo en sí, todo lo que nosotros hacemos, todo eso está inmiscuido el servicio. Es un servicio. Pero el problema es que nosotros no lo vemos de esa manera. Y queremos que todo se haga a la manera que yo quiero, cuando yo quiero, lo que quiero y la forma en la que yo quiero. Pero esa no es la forma en la que esto funciona prácticamente. Entonces, esta parte, dice, muchas veces nosotros vemos a la iglesia, volviendo a un punto anterior que se estaba tocando, en el momento en el que decimos, ¿qué tiene la iglesia para mí? ¿O qué tiene que darme Dios a mí? En lugar de preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la iglesia. Vivimos en una cultura de consumo donde buscamos qué puede hacer alguien o algunas personas por nosotros. Lo que les comentaba anteriormente. Así es. Mucho, toda la sociedad te enseña ahorita el consumismo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Entonces, el problema es que si no enfatizamos el servicio, todos nosotros dentro de la iglesia podemos caer en la mentalidad de espectadores. O sea, quienes solo llegan a recibir, quienes llegan por la alabanza, por la palabra, o porque se siente bonita, o porque quiere una bendición. Entonces, el salirnos de nuestra zona de confort y ponernos a servir hace que nosotros realmente estemos perteneciendo a la iglesia Sí. y no somos solamente espectadores de la misma, ¿verdad? Porque en el momento en el que uno se levanta y hace algo, es porque es parte del llamado que tiene Dios. Y podemos ver cómo todos los personajes que podemos encontrar en la palabra, de alguna u otra manera dieron sus servicios al Señor. Y para así decirlo, como se dice en México, y no se agüitaron. Incluso cuando las cosas se pusieron feas, siguieron manteniendo su servicio para el Señor. El ejemplo más clásico, pero el que a mí más me gusta porque pues termina siendo uno de mis profetas favoritos es Oseas. Como él da ese servicio al Señor Mm, muy fuerte que le pidió Dios sí. de casarse con esa mujer. Y de cómo cuando incluso, bueno, para los que no sepan, Oseas es un profeta de la palabra, de la Biblia, que Dios le pide que se case con una prostituta. Pero se lo deja bien clarito Dios a Oseas. No porque se haya casado contigo va a dejar de hacer lo que hace. Wow. Y aun cuando ella esté en otro lugar con otros hombres, Tú vas. tú vas a ir por ella, la vas a sacar, vas a pagar lo que debe y te la vas a llevar a tu casa. Ay, Y vas a tener hijos con ella. Y al primero le vas a poner así, y al segundo le ah, vas a poner asado. Y así fue como, y me quedo así oye, qué amor de tenía verdad, Oseas con el Señor. Yo así lo veo, sí, de porque ese servicio de decir, s- te estoy dando mi vida por ti y qué me importa qué opinen los demás de que el profeta, el que se dice de hacer llamar profeta de Dios, eso lo decía el pueblo de Israel seguramente. sí, El disque profeta de Dios se anda ahí acostando con una prostituta. digo que la misma palabra lo dice. ¿Verdad? Aquel que se acuesta con una prostituta, prostituto es. Así es. Iba a comentar, ¿no? No, estoy continuando con... No, es que me deja sorprendida esa parte, esa porción de la palabra donde habla de Oseas, porque digo, qué valiente y qué corazón. Creo yo, no lo sé, ¿verdad? Pero yo digo que a veces hasta lloraba, o sea, ¿no? Decir, bueno, por ti lo hago, Señor, ¿verdad? Porque yo creo que como hombre, Ujú. ¿verdad? Pues tuvo que padecer todo eso, pero pues hacer la voluntad de Dios. Y imagínate eso, nosotros no nos pide nada de eso el Señor.
simplemente que dejemos todo lo que está estorbando nuestra vida. ¿Y qué es? El orgullo, la vanidad, ¿sí? Mm, Todo lo que está estorbando que no nos permite avanzar y servirle con amor, porque esa valentía que tú seas, yo creo que difícilmente se puede encontrar aquí en la tierra, digo yo, no sé, pero creo que a lo mejor si hay alguno que se parezca a usted. sí, claro, digo, Sí, eh, lo que podemos ver dentro de la vida de Oseas es una vida de servicio impactante, impactante, sí, porque como impacta, usted está sí. mencionando, no cualquiera No, haría lo que hizo Oseas, pues. no, sí, Que pero para la vista de todos los demás no parecía la voluntad de Dios, así es. sin embargo, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Esa es la parte que juzgamos, ¿verdad? Esa es la parte Exactamente. que no quiere el Señor que seamos. Y nosotros no nos damos cuenta que cuando un hermano está sirviendo, nosotros, por así decirlo, y eso va muy relacionado con el aspecto que nosotros o el estigma que nosotros tenemos en el servicio, porque pensamos que el hermano que me está sirviendo es mi sirviente o es mi esclavo, Ujú. cuando nada que ver, pues, porque el que Así es. está sirviendo para Dios. Amén, así es. Y también tenemos aquí la hermana Carla que nos manda la palabra de 2 de Timoteo 3:2, el versículo 2 y el versículo 24. Sí, Dice, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. ávaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes de sus padres, ingratos, impuros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Exactamente, también es parte Parte de lo que estamos hablando. de lo que se está hablando, el Sí, negarnos a nosotros mismos y negar lo que uno quiere hacer, también es parte del servicio. sí, Porque dentro de lo que viene siendo el servicio viene una palabra mágica, que es la abnegación. así El es. abnegarme es, me niego a mí como primero y te pongo Y a te ti pongo como a comprar. prioridad. Sí, así es. Entonces yo tengo, y esto pasa desde ejemplos muy sencillos como el hermano que se pone a servir agua al momento de la hora de la comida. Todos están comiendo, todos tenemos hambre y Todos. casi nadie se da cuenta de eso, para así decirlo. Todos tenemos hambre en ese momento, pero él no puede comer porque le andan pase, vaso, pase, vaso, Sí. pase, vaso, pase, vaso. De nuevo, no es como, para así decirlo, para poner el mal a los demás hermanos de que, ay, no dejan comer al hermano, ni nada por el estilo. Sino que cuando uno hace eso, y es un ejemplo que podrá parecer trivial, ¿no? Trivial, pero ese hermano está poniendo a todos los demás por encima de sí mismo. Porque él bien pudiese mover su silla tantito o quedarse ahí donde está él y ya pasen ustedes y va a ser como más como se sirven. Porque yo tengo hambre al igual que ustedes, ¿no? Y solo se sirve su vaso a él. Ujú. Pero también es parte del servir. Bueno, está haciendo el favor de estar pasando eso. O las hermanas que ayudan a pasar la comida. Sí, De nuevo, todos tenemos hambre y ellas van pasando por los platos de comida acá, pero se lo están dando cada uno como es, pues. Eso es también parte del sí, servicio. totalmente. Y ese es el servicio, y yo creo que dentro de lo que viene siendo la iglesia o la iglesia que Ujú. Dios quiere una iglesia que ame servir y que Sí, esté sirviendo constantemente. Porque una vida de servicio, ay, perdón, porque una vida de servicio es una vida que está reflejando la luz de Cristo para las demás personas. Lo sí, comentábamos anteriormente, sí, el servir sirve como un método de evangelización para las demás personas, porque cuando uno tiene esa mentalidad de servidumbre y hace las cosas como para Dios, incluso cuando su jefe de trabajo o su compañero de trabajo le puede caer mal, es una forma en la que nosotros reflejamos la imagen de Cristo hacia las demás personas. ajá, Porque evangelizar no es solo andarle diciendo generación de arrepentidos, generación de víboras, sino el estar evangelizando hacia las demás personas también es el que ellos vean el reflejo de Cristo sobre mi vida,
que vean que lo que les estoy platicando, les estoy diciendo, no es un cuento de hadas, porque Dios sí ha transformado mi vida. ¿Y cómo Dios ha transformado tu vida? Pues yo estoy sirviendo hacia las demás personas Así y es. pongo a todos por encima de mí mismo. Claro, eso no quiere decir que yo voy a ser, como decimos, Dios nos hizo mansos, no mensos, ¿verdad? Y tampoco significa que voy a poner a todos por sobre mí mismo en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de la servidumbre que uno tiene que tener, pues, en que yo hago las cosas bien en mi trabajo, yo no tengo ningún despecho servil hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque esa parte del servicio está dentro de mi corazón, porque Dios me ha transformado. Y si antes hacía lo que a mí me correspondía, y ahí ves cómo te va a ti, que Dios te bendiga, y se ve el cambio, pues, que de nosotros debemos de tener en nuestra vida y que nosotros debemos de reflejar hacia las demás personas. Y así esas personas se van a preguntar, bueno, ¿y a ti qué te pasó si antes tú eras egoísta? Y hay gente que es muy, muy, muy egoísta, que puede tener una barrita de chocolate y no te da nada, te dice, ahí está, para que lo compres, y lo ves tú. ¿Va? Yo fui muy egoísta y creo que todavía tengo un poquito de egoísmo, porque eso es lo que está trabajando el Señor. Porque a veces cuando estaba en el mundo era yo muy egoísta. Decía yo, esto lo compré para mí, ¿sí? Y porque me costó y es Ujú. mío y no lo daba tan fácilmente. Esa parte el Señor trabajó conmigo muy duro, que aprendí a despojarme de las cosas. Fui una mujer muy vanidosa, porque como no lo tuve de chamaca, no lo Ujú. tuve de niña, entonces cuando yo empecé a ganar dinero y tenía yo la posibilidad, pues todo me lo ponía yo, ¿no? Y decía, bueno, pues si yo lo trabajé, yo me lo merezco, ¿no? No lo estoy robando, por el No, o Señor. sea, es mi propio dinero y yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Pero eso no llena tu corazón. Había un vacío en mi corazón y cuando empezó el Señor a trabajar en mí, pues ciertamente tienes que despojarte de todo eso, porque eso no te trae más que tristeza, no, nunca va a haber algo que te llene. Siempre vas a querer esto, lo otro y cada vez va a ser peor. Entonces yo creo que eso es lo importante, reconocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué está pasando? Y entregárselo al Señor y para que tú puedas servir con humildad, porque el servicio es humildad, Ujú. ¿sí? El servicio es amor, así como el Señor se entregó a nosotros y se entregó en la cruz por todos nosotros. Así es. Y le Así damos es, las gracias a Dios pues por este tiempo que nos permitió compartir la palabra. que es de maravilla. Ya está acabándose el tiempo, ya nos quedan unos que 7 minutos. Entonces, yo en lo personal, para conclusión, creo que el Señor nos está llamando no solo a nosotros, sino a toda la iglesia a que nos acordemos del camino del servicio y de la servidumbre. Sí. De acordarnos que si el Hijo del Hombre vino a servir, Ujú. no a ser servido, ¿qué más nosotros venimos aquí también para servir hacia las demás personas? Amén. Así Recordar es. y tener ese baño de humildad que Sí. deberíamos de tener eh, y hacer las cosas como para el Señor. Amén. No lo estamos haciendo para ninguna persona, sino como para Cristo. Y me acuerdo que en una enseñanza que venía en una Biblia decía que había una persona, un testimonio de una persona que le costaba mucho servir. Decía que no, nada más le costaba demasiado porque él veía a la persona y algo que le había servido es que veía a los hermanos, pero sin sus caras. Veía a Cristo en ellos, Ay, ¿no? Y era que es como, por así decirlo, yo no veo a la hermana, no. veo la hermana Liz, pero en lugar de ver la cara de la hermana Liz, veo Yo la cara de creí. Jesús ahí. Sí, porque yo Porque pude. sí, porque así yo le estoy sirviendo a Jesús, Sí. yo le estoy sirviendo a Jesús, no le estoy sirviendo a los hermanos, ¿verdad? Y era como un testimonio un poco gracioso, pero si a alguno le sirve el ver a los El hermanos bueno es. como Cristo, lo que hay de Cristo dentro de ellos, pues también es válido para que uno esté sirviendo. Digo, nadie es perfecto, aún en esto, en esta perfección nosotros estamos trabajando. Decía la hermana Liz y fue muy honesta, aún hay parte de egoísmo dentro de mí porque es algo que está trabajando. Sí. Igualmente también hay parte
en mí de cosas que a mí me cuesta todavía servir. Pero lo importante no es lo importante es que no me quedo ahí, sino que Claro, busco salir adelante y que Dios transforme esa parte de mi vida realmente. sí. Y Voy a también, leer la palabra sí, 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 para sí. que en Gálatas, por favor, 5, Gálatas 5:13 dice, vosotros hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a otros. Amén. Es lo que Dios nos está llamando a servirnos en amor, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces le damos las gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estar aquí, Gracias, de Señor. estar compartiendo de su palabra. Le damos gracias a los hermanos que nos estuvieron viendo. Muchas Ujú. gracias a quienes especial gracias a quienes nos estuvieron mandando palabra. Amén. Le damos Sí. las gracias a la hermana Silvia que nos estuvo viendo, que nos mandó bendiciones y también nos ayudó a cerciorarnos de que se estaba escuchando bien. Ujú. La pastora Laura también nos mandó bendiciones. La hermana Carla, que aparte de bendiciones, también nos estuvo mandando palabra. La hermana Luz también nos mandó bendiciones. La hermana Majo Mendoza vio que estábamos felicitando y nos acaba de mandar palabra. Amén. Dice Mateo 20:28, Reina Valera 1960, como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así es. Y la hermana María que también nos manda bendiciones y que Dios derrame sabiduría sobre nosotros. Le damos las gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y porque realmente nos está llevando a una madurez aún mayor. Les recordamos que estamos transmitiendo de Sí. lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora México. E igualmente tenemos transmisión los días domingos, de 11 de la mañana hasta aproximadamente la 1:30 de la tarde, en donde también tenemos nuestro servicio, lo que viene incluyendo la adoración, junto con el servicio de la predicación de la palabra. Por si ustedes se quieren unir virtualmente, estamos transmitiendo a esas horas. Igualmente, si ustedes se quieren unir de manera física, estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La dirección es 16 Norte y Sexto Oriente, fraccionamiento Rincón de la Florida, Cerrada del Sauce. No me acuerdo muy bien de cuál era el número, que era Sí, sí. 154. De todas maneras, en la Cerrada del Sauce, la única iglesia que van ahí, ahí estamos, no hay pierde, por así decirlo, para que ustedes se unan físicamente, si ustedes así lo gustan. Entonces, sean bendecidos, Serán hermanos. bienvenidos. Nos estaremos viendo otro día. Nos esperamos el día de mañana con otras personas. Bendiciones. Compartamos la publicidad, hermanos. Que Dios los bendiga.